Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches, reverendo Leonel. Dios me lo bendiga. ¿Cómo se Ustedes que me encuentra? cuentan, ¿esto está grabando? Sí, ahí dice que está grabando. Pastor, buenas noches. Sí, señor, Creo sí que está sí. grabado. Don Hernando, ¿cómo está usted? Bien, pastor, gracias a mi señor. Voy a quitar la imagen para que no Buenas tengamos noches, dificultad. bendiciones. Bendiciones, hermana Ana, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y usted? Bien, hermana, gracias al Señor. Me alegra verle. Gerardo, un abrazo, bendiciones. Hermano, bendiciones, muy buena noche. Bueno, aquí estoy grabando, ¿cierto, Hernando? Sí, señor, ya salió el Ah, anuncio. no va a pasar hace 8 días que supuestamente estaba grabando y no grabé. Ah, bueno, David, un abrazo, bendiciones. Buenas noches, pastor, compañeros. Bendiciones para todos. Me alegra escucharlos. Los escucho bajito a todos. ¿Será problema mío? ¿Ustedes me están escuchando bien? Yo lo escucho muy bien. Ah, bueno, Yo pero yo usted lo escucho bajito. lo escuchamos fuerte y claro. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer la devocional mientras se van sumando los hermanos. ¿Qué tal si abrimos la palabra del Señor? Soy como el hermano que viene a hacer la devocional y, y cuenta Pinocho a ver en cuál le cae. Pero me cayó en que ve y busca y cuelga. Entonces no me sirve ese pasaje. Ya. ¿Qué tal si abrimos la palabra en Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19? A ver, Gerardo me puede leer el versículo 13 y David me lee el versículo 14 hasta que lleguemos al 19. Ustedes hacen la lectura antifonal, ¿le parece? ¿Sí me están escuchando? Amén. Sí, sí, señor, pastor. ¿Me repite la cita, por favor? Marcos capítulo 3 versículo 13 al 19. Yo leo el 13, ¿sí? ¿Listo, Gerardo? Listo. Bueno, cada uno lee un versículo. Empieza Gerardo y sigue David hasta el 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Gerardo, Gerardo. Bueno, continúo yo si le parece, pastor. Sí, mi hermano, siga. Bueno, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que es hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y a Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Amén. Perdón que yo estaba leyendo y con el micrófono cerrado. Es que hay que prenderlo, mijo, porque ese Sí, prende y él y habla. muchas gracias. Bueno, mis hermanos, vuelvo a reiterar y viene como anillo al dedo este tema de administración y gobierno.
para recordar quizás una doctrina que por todos es conocida y que tiene que ver con el llamamiento. Si hay algo que está implícito dentro de la doctrina de la Iglesia reformada, es precisamente comprender la soberanía de Dios, la cual Él ejerce llamando a hombres y a mujeres para estar con Él, para desarrollar un ministerio, para servirle para su gloria y para su honra. Cada vez que nos encontramos en este espacio académico de aprendizaje, de formación teológica, pues de una u otra manera estamos recordando precisamente que fuimos escogidos, llamados por Dios y puestos para desarrollar, para caminar bajo esa cobertura de Dios, del propósito eterno del Señor, que se ve manifiesta en cada uno de nosotros a través de ese llamamiento que Él ha hecho en cada uno para servirle en su honra, a su gloria, a su alabanza, y que se ve expresaba precisamente a partir de eso, ¿no? Yo pienso que cuando usted llegó a la iglesia, cuando cada uno de nosotros llegamos a la iglesia, lejos de imaginarnos, pero lejos es lejos de imaginarnos, que íbamos a estar años después en este espacio, sirviéndole al Señor, caminando a Dios, con Dios y desarrollando un ministerio, lejos de pensarlo. Mm, Aquí está Dolfeña, que me conoció cuando yo llegué a la iglesia a Villarrica. Y yo creo que Dolfeña, humanamente, porque así son los designios de Dios, las cosas del hombre no son las cosas de Dios. ¿Cómo íbamos a pensar que 38 años después íbamos a estar aquí reunidos virtualmente, ¿no? Sirviéndole ambos al Señor, escogidos por Dios, llamados con un propósito? Gerardo, lo mismo. Bueno, detrás de cada uno de ustedes hay un llamado. Un llamado que no fue de nosotros, que fue de Dios. Un llamado que no lo construimos nosotros, lo construyó el Señor. Y un llamado en el cual hemos estado desarrollando las tareas del reino, del Dios eterno que nos llama, que nos escoge y que nos brinda la posibilidad de servirle. Y yo creo que ese llamado y ese privilegio y esa responsabilidad y esa bendición es algo que no podemos perder de vista, no podemos olvidarnos, ¿no? De lo grandioso y poderoso que es el llamado que hemos recibido de parte del Señor. Y el pasaje nos lo recuerda, ¿no? El Señor llamó a los que Él quiso. No, no a cualquiera, llamó a los que Él quiso. La iglesia está compuesta por los que Dios escogió para vida eterna. Ciertamente el evangelio es predicado en todos los rincones del mundo. Ciertamente la iglesia está puesta para anunciar el evangelio, pero ciertamente también, y es algo que es indiscutible, a la iglesia se añaden los que han de ser salvos. Y la perseverancia de los santos, como lo confiesa nuestros cánones de Dort, también está unido precisamente a entender, a comprender que el Espíritu Santo está ministrando en nuestras vidas y que nosotros somos puestos, y creo que la mayor responsabilidad es entender que somos puestos para honrar a Dios. Y eso conecta con hacer iglesia, eso conecta con vivir en comunidad, eso conecta con crear la comunidad de discípulos, la comunidad que adora, la comunidad que predica, la comunidad que camina con Jesús, la comunidad que ríe, la comunidad que llora, la comunidad que se enfrenta a desafíos, la comunidad que constantemente está aprendiendo de la fe compartida y del desarrollo de nuestros valores del reino para exaltar la grandeza del único que merece la gloria, que es nuestro Señor Jesús. Y eso también lleva a que la iglesia tenga las cicatrices del caminar, del peregrinaje, ¿no? Como en su momento una teología liberal, Leonardo Boff decía las cicatrices de la iglesia caminante. Y esas cicatrices desde una lectura reformada es eso, el que quiere vivir para Cristo, sin duda tiene que pasar pruebas, luchas, dificultades y el que anhela honrar a Dios y el que anhela caminar con Dios, pues evidentemente, seguramente que tendrá que ser marcado por esas circunstancias, circunstancias que no quisiéramos nosotros vivir, pero circunstancias que estamos viviendo
y que seguiremos viviendo en el caminar de nuestra vida cristiana. Así que mi hermana y mi hermano, dele honra y gloria a Dios en esta devocional de introducción a la clase, ¿no? Porque usted fue llamado, escogido por Dios y está aquí porque Dios lo está capacitando y todos nos estamos capacitando y el proceso de un cristiano es una constante capacitación, porque si no nos capacitamos no podemos dar. De hecho, una frase que me apasiona de los teólogos reformados es la de Luis Bercot, cuando él dice que el profeta no puede dar si no recibe, y luego agrega, y no puede dar más allá de lo que recibe. Por eso somos, como somos llamados, también somos dependientes. Y en la dependencia que tenemos del Señor, en la dependencia que juntos llevamos con el Señor, pues de una u otra manera necesitamos ser llenos, llenos de su amor, llenos de su misericordia, llenos de su favor, llenos de su sabiduría, llenos de su gracia. Solo cuando somos llenos podemos dar. Solo cuando somos llenos podemos ser ministrados. Y la fuente de esa llenura es el Señor, es la obra del Señor a través del Espíritu Santo en la palabra. Y los medios que Dios utiliza también son nuestros hermanos de la común fe. Porque a través del hermano, del niño, del joven, del abuelo y del anciano, nuestra fe se enriquece y crece para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así pues, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea Él guiándonos en esta reunión y permitiendo que todos aprendamos y crezcamos en el conocimiento del Señor. Voy a pedirle a mi hermano Jorge Cruz que siga orando por esta reunión, por este tiempo de academia y que podamos aprender hoy en el nombre de Jesucristo cosas para edificación de nuestros ministerios y de la iglesia. Amén. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tarde, por este día, Dios, que nos has permitido llegar, trabajar, Señor, estudiar, tener muchas actividades. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más como hermanos, Señor, como dice tu palabra, en armonía, en coinonía, para estudiar, para aprender. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos capacites, que nos formes, que nos dé la sabiduría necesaria para que todo lo que vayamos a aprender en la tarde de hoy, en la noche de hoy, Señor, quede grabado en nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica. Dale sabiduría al maestro, danos sabiduría, Señor, para retener, para comprender, Dios, y que podamos poner esto por obra. Dejamos esta clase en tus manos, Señor. Dejamos, Señor, todo nuestro conocimiento en tus manos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano Jorge, muchas gracias. Bien, hermanos, ¿cómo nos fue estos días de estudio? ¿Cómo nos fue con el libro, las preguntas? ¿Han podido trabajar en grupo? Cuéntenme. Yo quiero que ustedes me digan, porque de una u otra manera lo que he podido indagar es que pues la plataforma no ha sido como muy utilizada y quizás para muchos se les presentan dificultades para manejarla. Y pues me he dado cuenta que muchos no responden por el link que corresponde, sino que llegaron por presentación, me ha llegado por correo, correos electrónicos, trabajos, y pues eso como que obedece a que no estamos como muy familiarizados con la plataforma. Entonces, aún estamos a tiempo de ser flexibles y buscar dinámicas más propias de aprendizaje. Hermano Luis. Ha sido excelente, profe, ha sido excelente. Pues la plataforma sí me estaba abriendo, obviamente. En lo primero me tocó pedir la dirección a Yuli me ayudó. Y ella inclusive envió el mensaje a los grupos de que cualquier dificultad que hubiera con plataforma le avisaran con tiempo a ella. Me aparecía en otro lugar y ya puedo entrar tranquilamente. Y sí, el tema todavía, pastor, no hemos terminado. Realmente no es de contestar sí, no, sino que siempre, aunque es corto, es profundo, porque habla del gobierno de la iglesia, habla de lo que hace el consistorio, de lo que hace el presbiterio, de lo que hace el sínodo, de lo que hace la asamblea. Entonces, realmente es que es muy edificante. De todas formas, yo quería preguntarle por qué en la plataforma se va a cerrar realmente el 26, que aparece allí cierre programado para ella. Entonces yo quería preguntarle sobre eso, aprovechando que estamos aquí. La tarea se está haciendo muy bien, muy juiciosa, pero no creo que alcancemos a entregarla hoy. El 26 sería la otra semana, ¿no? Vendría a Sí, ser como señor. el martes. Viene siendo
Martes, sí, Sí. señor. Yo dejé hasta el martes, suponiendo que el martes tuviéramos clase, pero otra semana no tenemos clases, sino que es de descanso por las actividades propias de las iglesias locales. Y entonces yo la dejé hasta el 22 pensando en que tuviera esa flexibilidad los grupos, las personas que quizás por A, B, C no pueden responder o no han logrado responder, les llegue hasta allí, ¿no? De hecho, ya mañana les va a aparecer la nota del trabajo Pastor, qué de... pena, Sí, ¿no me están escuchando, hermanos? Sí, sí, le escucho. Yo le escucho. se le, co- le está escuchando. Sí, bien, eh, se bien. le, se le cortó y yo no pude escuchar lo que estaba diciendo ahorita. David, los demás me están escuchando bien, seguramente es su conexión. Estaba diciendo que dejé hasta el 22 para darle plazo a los hermanos que puedan responder el cuestionario del libro, para que no sea como tan sesgado que cerramos hoy, porque hoy debería cerrar, porque hoy estamos en la clase, sino que le dejé hasta el martes para aquellos que por alguna razón, por trabajo, por dificultades no han podido presentar, pues tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, por eso hasta el 22 está abierta ese tiempo de entrega. Martes 26, perdón, martes 26, 26. 26. Sí, martes 26, sí. 26. ¿Correcto? Excelente, profe, excelente. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerme, ¿cómo hacen ustedes para trabajar en equipo? Porque ser presbiteriano es trabajo en equipo. ¿Cómo? Porque los grupos se hicieron así, buscando integrarlos, tienen dificultades para hacerlo, se delegan tareas. ¿Cómo están haciendo? Toca por WhatsApp y por correo, pastor. Lo que me puedo comunicar con WhatsApp, nos ubicamos WhatsApp y con lo otro por correo electrónico. Pero Bueno, se está haciendo. yo veo a Luis muy activo en ese sentido. Y ejemplo, Ana, ¿cómo hace usted? ¿Con quién está usted y cómo hacen para comunicarse? Bueno, mi grupo está conformado por el hermano Sergio, la hermana Dianis y mi persona, y también tenemos ese método de Ok. WhatsApp. Eh, Ahí pues organizamos información, también, sí, mandamos las respuestas a ver qué le parecen a los integrantes y así. Ok, muy bien. ¿Y Gerardo, cómo está haciendo? Gerardo. Pastor, yo no he podido con lo de los grupos, yo no he podido, o sea, en esa parte no, yo no he podido trabajar, no he entendido bien eso, que ya incluso le decía a mi compañero que como era, él me dijo, pero fui a intentar esta madre tampoco y pues la verdad solo tuve tiempo el miércoles y no pude y ayer sí no, pues estos 2 días sí no tuve más tiempo de intentarlo. ¿Y usted Entonces no yo sí tiene el tengo número falla WhatsApp de ahí. sus compañeros? Hoy yo le envié a Gerardo por correo. Le pediría que mirara el correo para que allí o miren en los grupos y tome mi teléfono o él coloque el teléfono aquí en el chat y lo tomamos una vez y lo anexamos al WhatsApp Eso, para que exacto. estemos más en comunicación porque yo le he enviado ya 2 correos y no me ha contestado uno. Ok, muy bien. Ludwig, ¿cómo está haciendo para trabajar con su equipo? Venga, perdón, es que mi teléfono se me dañó, entonces voy a mirar a ver cómo hago para poderlo hacer desde Entonces el coloque el de computador. su esposa. Bien, listo. Ludwig, ¿cómo ha hecho usted para trabajar con el grupo? Pues nosotros tenemos un grupo en WhatsApp, por ahí concretamos las fechas o el día y la hora de encuentro y pues uno tiene más facilidad, pues lo hacemos por Meet y nos reunimos por ahí por ese medio. Es Ok. como el método. Y Y si no, Hernando, aprovechamos el WhatsApp solamente. ok. Y Hernando, Hasta ahora nosotros también hicimos un grupo en WhatsApp. Hay compañeros que se les dificulta la parte del Moodle, entonces les colaboramos bajando el libro y se lo enviamos por WhatsApp. Y ok, ellos lo pueden abrir ahí y leen y nos aportan su, lo que hay que hacer la tarea. Pero ok. tenemos un grupo igualmente. Lo Y importante es que bajamos Vivian el libro y Rojas, lo ¿cómo ha enviamos. hecho? Vivian, Vivian. Bueno, parece que no está conectado. Bueno, la idea es que todos podamos trabajar, la idea es que todos podamos participar, que todos podamos leer, que todos podamos construir Profe, qué pena, ahí está conocimiento, Vivian respondiendo. que todos podamos construir conocimiento. Y el conocimiento teológico es una academia constante. La reflexión bíblica y la reflexión teológica se construye a partir del diálogo, a partir de mirar los diferentes puntos de vista, de entender muchas cosas
que solamente se pueden dar a partir del diálogo y del diálogo que nos invita a analizar y pensar. Hace 8 días terminábamos haciéndonos una pregunta y yo quiero hoy como retomarla. Y es, ¿cuál es el sentir presbiteriano en nuestra forma de nombrar? Y aquí me parece importante como resaltar algunas cosas, ¿no? No sé si ustedes han escuchado las sombras en las cuevas de Platón, aquellas sombras que están, aquellos hombres que están adentro de la cueva y ellos solamente conocen sus sombras. Y de pronto alguien se arriesga a salirse de la sombra y se da cuenta que afuera el mundo es distinto y empieza la aventura del conocimiento. Es una metáfora platónica que busca como crear la curiosidad del conocimiento, ¿no? Y fíjese que ustedes me crearon una gran curiosidad hace 8 días y es nuestro sistema presbiteriano, nuestra forma de elegir. Y bueno, nosotros hablamos de nuestra cueva presbiteriana en Colombia, ¿no? Porque somos presbiterianos, porque aquí nos llegaron nuestros misioneros, Henry Barrington Pratt, Alan hacia el sur, hacia el norte, otros misioneros y se construyen las iglesias presbiterianas y nace el legado presbiteriano en nuestro contexto. Y pues nosotros hablamos de la iglesia presbiteriana nuestra, pero nosotros hacemos parte de una gran familia reformada, de una gran iglesia extendida a lo ancho y largo de la tierra y que de una u otra manera a ella, sin que sin que las denominaciones sean vinculantes, sin lo que la cultura, su doctrina y sus formas, si nos unen en el sentido, perdón, la cultura no, la doctrina y las formas nos unen, aunque en algunas tengamos diferencias. Entonces, hace 8 días estábamos debatiendo de las formas de cómo elegimos y surgen términos y a veces uno consideraría y pensaría que porque la iglesia presbiteriana nombra a sus dignatarios, somos una iglesia entonces congregacionalista, democrática congregacionalista. Y cuando usted estudia la esencia del presbiterianismo, no somos congregacionalistas, somos de cuerpos, somos una iglesia representativa, cuerpos que nos representan, más como una especie de colegiatura, es lo que realmente hay dentro de la vida de la iglesia presbiteriana. Entonces yo quise prepararme para traer algunas experiencias de otras comunidades. Me habría gustado haber hecho la conexión para que ellos nos hablaran y voy a tratar de hacerlo para entre 8 días para que ustedes escuchen cómo se hace una congregacional en México, cómo se hace una congregacional en una iglesia hispana en los Estados Unidos, cómo se hace una congregacional en Guatemala. Eh, Oremos para que se pueda dar estos espacios y podamos contactarlo, pero a manera de preámbulo para que entremos a analizar contextos y formas. Ejemplo. Hoy hablé con el pastor, ya le doy el nombre del pastor, que lo conocí cuando estuve en México dando una enseñanza de maestría en el seminario San Pablo, San Pablo, sí. El pastor Pedronel hace parte del presbiterio de Campeche, así se llama, el presbiterio de Campeche. Y tuve la oportunidad también de hablar con un joven que es líder de alabanza en un ministerio, en una iglesia presbiteriana, el hermano Ever Alfaro. Y voy a hablarle el testimonio de ellos los dos. Ejemplo, el término congregacional para estos dos hermanos es un tema no saben qué es, lo han hecho, pero no es el común denominador de la iglesia. Imagínense, entonces yo quiero que traigamos lo que ellos dijeron, vamos a hacer todo el trabajo para entre 8 días tenerlos, que ellos nos cuenten, pero quiero traerles la idea. Si a nosotros en Colombia nos dicen que una iglesia presbiteriana no hace constantemente su congregacional, inmediatamente nosotros estaríamos diciendo, entonces no son presbiterianos, porque si son presbiterianos, nosotros en Colombia, usualmente cada año, en algunas iglesias, otras cada 2 años, depende de qué les rija, su congregacional tiene que hacerse. Para ellos, el tema de la congregacional es diferente. Para ellos, lo que hacen ellos es llevar la estadística de cuántos años puede estar un anciano.
El anciano puede estar 3 años y se puede reelegir hasta por 3 años. O sea, un anciano puede estar 6 años en el cuerpo del consistorio. Nosotros en Colombia solamente permitimos que un anciano esté 3 años y obligatoriamente tiene que descansar. Pero allí un anciano se va a 6 años. El llamamiento pastoral. El llamamiento pastoral en Colombia depende de por dónde nos acerquemos. Si nos acercamos por estatutos del presbiterio o si la iglesia tiene sus estatutos especiales, tiene diferencia. Pero en todo caso, el llamamiento pastoral es cada año y en algunos casos cada 2 años. En la Iglesia Presbiteriana de México, el llamamiento pastoral es a 5 años. O sea, mire cómo cambian las formas y no dejan de ser una iglesia presbiteriana, no dejan de ser presbiterianos. En Colombia, una congregacional, yo lo explicaba hace 8 días cómo es en Guatemala y lo pregunté en México y curiosamente en México también es así. En una congregacional, el único tema que se trata es nombramiento o de pastor cuando es para pastor, o de ancianos cuando es para ancianos, o de diáconos cuando es para ancianos, no más. Los informes contables, presupuestales, es un tema representativo del cuerpo. En Colombia, los informes contables y presupuestales es un tema congregacional. Si aquí en Colombia nos aparece un pastor que hizo una congregacional y no hizo los informes pastorales y no leyó no presentó el presupuesto y no leyó los gastos, pues estaríamos nosotros diciendo que pastor está actuando de manera equivocada, porque nuestra constitución, nuestros estatutos así lo mencionan. Eso estoy hablando en México, pero para agregar, en el presbiterio de Campeche no hacen congregacional para nombrar ancianos, sino que lo hacen como a una iglesia aquí en Colombia lo hace también del sur. Reúnen a todos los ancianos sabidos y antiguos y todo, y llaman a los nuevos ancianos y se los presentan a la iglesia. ¿Qué tal hacerlo aquí en Colombia? Eso sería algo extremadamente antipresbiteriano para nosotros. Y hasta diríamos, raya contra el principio presbiteriano. Y le quiero recordar, la Iglesia Presbiteriana de México es más antigua que la nuestra y es mucho más grande que la nuestra. Nosotros somos una iglesia presbiteriana pequeña en el continente, pequeña, de las más pequeñas de Latinoamérica, es la iglesia presbiteriana en Colombia en su conjunto, tanto la presbiteriana reformada como los otros miembros de la iglesia presbiteriana en Colombia. Nosotros, nuestra membresía no alcanza a ser ni la de 2 presbiterios de allí. Pero, ¿por qué estoy trayendo esto? Se parece a lo de Guatemala. En Estados Unidos, la asamblea congregacional es diferente. Está la comisión nominadora que 6 meses antes empiezan a trabajar y a preparar a los candidatos que van a presentar y luego los presentan y la asamblea los toma. Y no existe la posibilidad de la postulación, no porque sea prohibido, sino porque la preparación de esos candidatos hace que la iglesia confía en que efectivamente esos son. Y de tal manera que allí manejan de esa manera. En nosotros no existe esa posibilidad. Y lo que quiero mostrar es la pluralidad administrativa y de gobierno de la iglesia presbiteriana en el mundo. Quisiera escuchar qué piensan ustedes de esa pluralidad. ¿Están escuchando? Sí, señor. Hubo un silencio sepulcral. Quiero escuchar. A ver, Fran Atencia. Me gustaría escuchar. Fran, que levantó la mano. Hola, sí, buenas noches, bendiciones. Hermanos, tiene un... Muy buenas noches, bendiciones para todos. Hermano Fran, quizás usted tiene algún auricular y le está haciendo corto, Sí. pero se escucha. Quite el auricular y hable sin auricular, a ver cómo le escuchamos. No, profe, no. Auricular, estoy Hay normal. dificultad, hermano Fran, qué pesar, hay dificultad para escucharle, se le escucha distorsionado. No sé si todos se escuchan distorsionado, el hermano Fran, o solo soy yo. Sí, se le Tiene distorsión. Sí, un señor. distorsionado. Sí, está Sí, distorsionado. qué pena, Fran. A ver, ¿quién quiere opinar sobre esto de la diversidad, de la pluralidad presbiteriana? ¿Por qué me parece importante entenderlo? Para tener una mirada holística. Eso no quiere decir
que el modelo presbiteriano de México, de Estados Unidos, de Guatemala, sean menos que el nuestro o mejor que el de nuestro. No, nosotros somos presbiterianos. Pero qué bueno entender esto en esta capacitación teológica que tienen ustedes para poder entender el espíritu reformado presbiteriano, para no anclarnos en creer que es la única forma como nosotros lo hacemos. Entonces me gustaría escuchar frente a esto, qué piensan, qué viene a su mente en este momento. Sí, pues yo creo en ese aspecto. O sea, esa diversidad es buena si se pudiera llamar de alguna manera. Edilson, suele pasar lo mismo, se le escuchó mal. ¿Los demás están escuchando bien a Edilson? No, señor. Recortado. Todavía está cortado. Señor. Se le escucha entrecortado, Edilson. Ay, caramba, pero yo no tengo. Ahí se le está escuchando bien. Sí, ahí sí me está escuchando mejor. Sí. Pues yo digo que esa diversidad es buena. eh, y pues yo creo que de alguna manera mm, lo principal o lo básico o el sistema de gobierno se sigue manteniendo como tal, ¿no? Ya lo que cambian es algunas formas y pues se sigue manteniendo lo básico, ¿no? Que es el sistema de gobierno. Ya pues cómo se hacen las congregacionales o se dan los informes, son detalles que van cambiando debido, pues supongo yo, debido a la cultura o a las diferentes países, ¿no? Y pues es bueno conocer, como presbiterianos, pues es bueno conocer esas diferentes formas y maneras, ¿no? Y no casarse uno con una mera forma, pensaría yo. Ok, Edilson, muy bien. Fran, ¿ya arregló su audio? Fran, Sí, a ver, no, no, Fran, sí. qué pesar, no. Sí. Hay ¿Sí un me momento escuchan que bien ahí? hable a ver y cómo le escucho. No, Ok, hermano ok, Luis, ok. hermano, Se sigue. Ok, no, pues. Fran, no se le escucha bien, Fran, hermano Luis. Oye, yo creo que hay una gran diferencia con nuestra iglesia. No pensaría que sería mejor o mejor que ellos, no, sino que en la organización, y lo notaba en una de las preguntas que dice, ¿cómo ve usted su presbiterio? ¿Cómo ve usted el gobierno no eso, sino la constitución? Entonces, la pluralidad habla de multitudes, de muchas cosas al mismo tiempo, de tener mayor números. Y muchos concilios y muchos presbiterios quizás están buscando tener cantidad y tener números, pero más que todo, nuestra iglesia se basa en el orden, se basa en que es representativa y representativa no quiere decir de muchos, sino de los escogidos, de esos tres, de esos cuatro, de esos cinco, de esos seis que conforman un consistorio que representan a toda una congregación, los oficiales que fueron elegidos. Y pienso que para mí eso es muy, muy bonito y muy importante, y no que seamos mejores, sino de que nuestro gobierno está centrado, está disciplinado y está organizado. Sí, pero la lectura, yo traje este testimonio para construir con ustedes la lectura de lo que nosotros interpretamos, ¿no? Entonces vamos a tratar de manejar esto. ¿Por qué viene el tema? Porque vamos a entrar en la próxima clase, bueno, vamos a tener el espacio de si podemos tener los pastores que nos regalen aunque sea 10 minutos y nos expliquen desde México, Guatemala y Estados Unidos si podemos hacer la conexión el próximo, ya sería después de Semana Santa, ¿no? Yo estoy diciendo que es que el próximo viernes y el viernes es hoy, de como perdido de fecha. Pero lo que quiero mostrar, o sea, lo que quiero tratar de mostrar, no sé si mis palabras y mi intención no alcanzan a lograr lo que yo quiero buscar, pero lo que quiero plantearles y dejarles a ustedes no es creer que el presbiterianismo que nosotros tenemos es el presbiterianismo que así se aplica en todo el mundo. Es lo primero que quiero como dejar claro. Es lo que busco, que entendamos que el concepto presbiteriano administrativo y de gobierno difiere en todos los lugares
donde haya una iglesia presbiteriana en sus diferentes países, regiones, sínodos y presbiterios. O sea, eso es lo primero que quisiera como alimentar esa idea y pues analizarla con ustedes, porque yo simplemente estoy contando lo que he aprendido y he visto y he ratificado a través de las charlas y entrevistas que he realizado. Entonces, decir, yo he tenido, y no quiero hablar de mi experiencia, porque de eso no se trata, es una academia, estamos en academia, pero he tenido la experiencia de estar predicando en iglesias presbiterianas en Estados Unidos, en México y en Guatemala. Y he aprendido a ver que cada una tiene ejemplo, una diversidad cultural en su liturgia, una diversidad cultural en su forma de gobierno y en su forma de hacer coinonía. Y eso me parece estupendo, pero yo no puedo aplicar lo que en Estados Unidos se hace acá. Pero lo que quiero mostrarles es a través de esta reflexión de que los gobiernos de la iglesia, la administración que nosotros nos damos desde la iglesia parroquial hasta la presbiterial y la sinodal o el sínodo, es el resultado de nuestras experiencias de fe en el sentido de la comunidad presbiteriana. Y que en nuestro país vecino, que quizás en Venezuela, que hay iglesia presbiteriana que también es pequeña, o si nos vamos para Guatemala, que ya son más grandes y todo esto, ellos tendrán otra forma que es el resultado de sus propias experiencias, lo que quiero como que entremos a debatir o a analizar. Ludwig, le escucho, luego seguimos con David. Ludwig. Sí, señor. Sí, pues yo, bueno, digamos que este tema es como muy similar en cuanto a, usted lo mencionaba ahorita, en cuanto a la liturgia, ¿no? O más exactamente al cómo se desarrolla el tiempo de lo que es la alabanza y la adoración, ¿sí? De pronto en México son un poco más solemnes, son un poco más, digámoslo así, como más serios. Si venimos acá a Colombia, pues somos la parte centro de Colombia, pues somos un poco más, como que hay más efervescencia, como que hay más emoción, hay más expresión inclusive corporal. No se limita tanto solamente a estar ahí parado en su puesto y entonar una canción como si nada. Si lo miramos en la parte donde están nuestros hermanos de la costa, pues ellos son más avivados, digámoslo así, ¿no? Uno podría decir, no, estos son como de línea pentecostal, ¿no? Porque pues su forma de adorar, la música, el estilo, los cánticos que entonan son muy diferentes a los que uno, ¿sí? De pronto uno tiene algo parecido a lo que se pasa en México porque pues se entonan himnos, los himnos de fe y alabanza, los que se encuentran en el himnario. No sé si de pronto en la costa puedan o tengan el conocimiento de los himnos, ¿no? O si lo saben, de pronto pues pueden saber dos o tres himnos. Pero digamos que algo similar pasa con las formas de gobierno. Eh, yo creo que todo esto pues nos debe llevar a entender de que sí, hay una diversidad y hay digamos como ciertos modelos, ¿sí? Que basados en principios bíblicos pues los ajustan al sistema de gobierno. Y personalmente yo opino de que es tratar de rescatar aquellos aspectos que puedan ayudar a administrar y a gobernar de una manera representativa, democrática y ordenada dentro de la iglesia, ¿sí? Vuelvo y lo digo, basado en los principios bíblicos, ¿sí? Tratar de que porque es lo que marca la diferencia frente a otras denominaciones o frente a otras misiones, ¿sí? Si hablamos de las asambleas de Dios, o la carismática o cuadrangular, los wesleyanos, es lo que nos diferencia de ellos también, ¿sí? Es nuestro sistema de gobierno. Y qué bonito es de que, así como en la casa de pronto uno se sienta a la hora de comer y de pronto el papá entabla una conversación, el papá quiere saber qué opinan la esposa, los hijos, qué opinan, ustedes qué opinan. Eh, un ejemplo, vamos a ir de vacaciones a tal parte y bueno, como que hay esa conversación y ay, qué chévere, sí, vamos a viajar, pero que todos puedan opinar y todos puedan expresar sus ideas de una manera armoniosa, de una manera amorosa, de una manera respetuosa. Yo pienso que eso también puede suceder en la iglesia, ¿sí? De que eso se pueda dar y que cada uno
de manera respetuosa, pues pueda dar su intención, pueda expresar sus ideas, sus anhelos. Y como yo siempre lo he dicho, o sea, la idea aquí es que la iglesia pueda, ¿sí? De manera en su administración y en su gobierno pueda avanzar cada día, pueda evolucionar y no solamente en cuanto a a la administración, porque es curioso. A veces uno percibe o puede darse uno cuenta que como que a veces los pastores se preocupan, entran como a preocuparse mucho en administrar y el predicar queda a un lado. Entonces yo digo, ahí es donde también hay que fortalecer ese aspecto y creo que es bueno que uno como miembro de la iglesia o como oveja, como discípulo, uno también pueda decir, oiga, con todo respeto yo quiero hacer proponer esta idea o eso. Eso es importante y a mí me gusta mucho eso. Yo personalmente amo mi iglesia, me apasiona lo que tenga que ver con el presbiterianismo porque sé que hay mucho que rescatar y sé que podemos llegar a alcanzar grandes cosas teniendo ese sistema de gobierno. Ok, Ludwig, muchas gracias. Antes de darle el paso a los hermanos que me han pedido la mano y nuevamente a Frank, que vamos a intentar, quiero dejar otra pregunta basada en las opiniones de ustedes, porque vuelvo y digo, estamos construyendo y ustedes ya vieron pensamiento crítico, no es reflexionemos. Entonces quiero hacer una pregunta. Cojan esta pregunta y la van a discernir. Lo que nos hace a nosotros diferentes en la administración eclesiástica, aparte de la doctrina con otras denominaciones, es que, respóndame, después de escuchar a Fran, vamos a tratar de responder. Que A, nuestra forma de elegir los cuerpos. B, que son los cuerpos los que gobiernan la iglesia. C, que por ende la autoridad no está en el hombre, sino en un cuerpo. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Si es la forma de elegir, o es el cuerpo, o es el concepto de cuerpo. ¿Por qué le hago esa diferencia? Porque si es la forma de elegir, entonces diríamos que la iglesia presbiteriana no tiene mucha diferencia con otras iglesias que de pronto elijan también a sus ancianos de cuerpo, y de hecho lo llaman diáconos. Y el pueblo los elige, pero los diáconos, que serían como consistorios, no tienen ninguna autoridad, porque la autoridad la tiene el concilio de la región. Entonces, es la forma de elegir. ¿Es porque elegimos cuerpos? Pues hay muchas iglesias que eligen el cuerpo y el cuerpo es ahí está, pero el cuerpo no es simplemente una figura. ¿O es que lo que representa para nosotros el colegiado, el cuerpo que es el que gobierna la iglesia? Escuchamos a Fran y después hacemos el debate de lo que acabo de preguntar. Fran, intentemos nuevamente a ver. Hola, profe, buenas noches. ¿Sí me Buenas escuchan bien noches. ahí? Ahí ya se escucha. Ok, esperemos que esto me permita intervenir. Bien, profe, yo pienso que en eso tiene que ver Si puede mucho hablar también más la durito, iglesia. mejor, Fran. Si puede hablar más duro, mejor. Ok, pienso que en eso también tiene mucho que ver la idiosincrasia de los lugares, de los países de donde está la iglesia, ¿sí? Eh, Usted nos hablaba que en México había una forma diferente a la que acá en Colombia nosotros, por decirlo así, lo hacemos. Y bueno, yo me pongo a pensar si de pronto nosotros, ¿qué tal si se les dejara solamente al cuerpo de ancianos y todos los ancianos ordenados el elegir el cuerpo, el nuevo cuerpo de ancianos? En este caso ya nosotros es consejo de ancianos. Pienso que de pronto por nuestra idiosincrasia colombiana de que siempre todo se maneja a través de manipulación y a través de cuestiones y puede llegar a atender a eso, ¿no? A que a la final se convierta en ese tipo de situaciones. Y creo que eh, influye mucho ese
esa situación, esa cuestión. También en el tema el compañero, creo que si no estoy mal, bueno, uno de los que intervino, hablaba de la cultura, que era también un tema de cultura. Y bueno, creo que apoyo esa idea porque nuestra iglesia presbiteriana en Colombia, es decir, por lo menos el presbiterio donde yo estoy, donde estamos nosotros acá, o los dos presbiterios que más tengo de cerca y más conozco, que es Urabá Norte y el Noroeste, este, se da la cuestión de que a veces se tiende a perder el, los roles, quizás así de los ancianos, y a veces también del pastor. A veces encuentra uno, eh, sí, situaciones bastante frecuentes donde iglesias, a veces hay dificultades porque el pastor cede mucho de su autoridad, o otras circunstancias donde el, el anciano entonces quiere gobernar y quiere mandar al pastor y tener al pastor ahí, mirarlo más como un empleado que como un pastor. Entonces se dan las dos caras de la moneda. Y yo me quedo pensando, si teniendo nuestra organización o nuestro sistema de gobierno como lo tenemos, que da, digamos, bueno, pienso que es dado mucho a la, a la democracia, democrático representativo, y si de pronto lo queremos hacer un poco como en México, como en otros países, creo que llegaría mucho más a haber manipulación y a desenfocarse de los roles del anciano y del pastor en este caso, ¿no? Ok. Entonces, yo creo que es como que también un tema, de, como lo digo, de cultura, de idiosincrasia, de lo que la costumbre de la gente, de cómo se da. Y también creo que también eso se da en base a que desconocemos mucho de lo que es el presbiterianismo. Muchas veces desconocemos, muchas veces hay iglesias y quizás pues uno va y se para o va a preguntarle a un miembro de la iglesia qué es presbiterianismo, por qué eres presbiteriano, por qué eres presbiteriano, y quizás le digan a uno no sé, y eso es muy real, eso es muy real, se da esa realidad, por lo menos acá en estos presbiterios. Ok, hay varias cosas que acaba de decir Fran que me llama la atención y alimentan el debate, ¿no? Vamos a decir. Uno es que de una Fran está reconociendo algo que mirábamos desde el principio, que por más limpia y pura que sea la iglesia, siempre va a estar expuesta a. Entonces, mire cómo Fran lo plantea. Si tomáramos, y como estamos en esta discusión académica, lo voy a tomar, si tomáramos la figura de México, se pensaría que en nuestra cultura e idiosincrasia vamos a caer en la manipulación, en el politiquería para nombrar los que siempre van a estar a nombrar y colocar. Miren lo que acaba de decir Fran. Yo me identifico con Fran 100% en esa parte. Se llama la primera verdad. ¿Cuál es la segunda verdad? ¿Cuál sería la antítesis de esa verdad? La antítesis de esa verdad sería también decir que en la asamblea congregacional se alimentan espíritus de personas que no han entendido qué es ser presbiteriano y cristiano y harían lo mismo que tiene el temor Fran, que lo harían unos pocos ancianos. Y aquí entonces vemos un problema de qué es iglesia y quién es cristiano. Ahora, Fran dice, qué bueno conocer lo que es la esencia del presbiterianismo. Y yo sí aplaudo que a buena hora el seminario haya incluido esta área y pues una bendición. Yo le voy a pedir a un hermano, mire, les invito a que ustedes tengan en sus redes a este portal, Protestante Digital, que es un portal español que recoge el presbiterianismo o la reforma en España y que de una u otra manera, como lo dijo Felire, son autoridad, aunque a veces son hipercalvinistas, pero son autoridad en hablar de la filosofía y de la historia del presbiterianismo por tres razones fundamentales. Primero, porque están cerca. En Francia se dio y España y Francia colindan y conocen mucho. Segundo, porque en España también la iglesia reformada planteó sus grandes procesos. Y tercero, porque es una iglesia que tiene lucha constante para sostenerse. Mire lo que dice aquí. Calvino organiza maestros, ancianos y diáconos. Entonces vamos a hablar del sistema organizativo que tenía Calvino en Ginebra. A ver, un hermano que quiera leerlo fuerte para todos.
Yo. Arranque, Dice hermano. que sin duda una de las mayores cualidades de Juan Calvino era su capacidad organizativa. La iglesia calvinista tuvo en él una de las metas más claras y fructíferas del siglo XVI. La semana pasada hablamos del sistema organizativo de Juan Calvino, que Juan Calvino puso en Ginebra. Nombrábamos los 4 ministerios principales u órdenes en las que se dividió a los colaboradores de la iglesia. Las órdenes eran las siguientes: pastores, maestros, ancianos y diáconos. En este artículo resumiremos brevemente las 3 que no tocamos en el anterior. Los maestros, también denominados doctores, se nombraban por los pastores. Tenían una doble finalidad. Por un lado, buscar la pureza de la enseñanza y por otro lado, preocuparse en formar a los futuros pastores y educar a los cristianos en general. Además de los conocimientos teológicos, los maestros debían dominar varios idiomas y otras materias. Las iglesias nombraban una escuela en cada parroquia para fomentar la enseñanza de los jóvenes. Niños y niñas eran educados, pero por separado. La escuela principal de la ciudad era llamada la Academia de Ginebra y en ella se formaba a los mejores predicadores y misioneros. Su decano era Theodor Beza. Los cristianos mayores de edad tenían clase durante 3 días a la semana. Podemos imaginar la seriedad de las clases y el nivel de estudios de muchos de los miembros de las iglesias. Para Calvino era primordial la educación formal y teológica. Él creía que muchos de los problemas del cristianismo habían tenido su origen en la ignorancia y mala información de seglares y ministros. La orden de los ancianos estaba constituida por miembros de la iglesia que gozaran de buen testimonio, doctos y sabios en sus decisiones, confiables y difíciles de manipular. Los ancianos eran nombrados también por los pastores. La responsabilidad principal de esta orden era mantener y cuidar la moral de la iglesia. Cada congregación tenía 2 ancianos que vigilaban a las familias a su cargo. También tenían el deber de tratar los casos difíciles, imponer disciplina y llevar a la restauración de los infractores. La última orden era la de los diáconos. Su función consistía en administrar la iglesia, pero también atendían a los más necesitados y apoyaban a las familias con problemas económicos. El sistema de asistencia de Ginebra era de los más avanzados de su tiempo. En la ciudad no había mendicidad, se atendía a los enfermos y se repartía a los pobres comida para suplir sus necesidades. El sistema no era perfecto y a veces muy opresivo, pero sin duda, en algunas cosas, Ginebra era un ejemplo para el mundo reformado de la época. Gracias, Ludwig. Solo para leer algo y explicar algo. La esencia del presbiterianismo, como lo estamos viendo, era que se descargaba la autoridad en los cuerpos. Si usted ve este artículo, ahora no vamos a decir que este artículo es palabra de Dios. Este artículo digital puede estar también equivocado. De ahí que ustedes como teólogos y futuros ministros de la Iglesia Presbiteriana en Colombia deben ser eso, que escudriñen, que busquen, que indaguen, que traten de crear sus propias tesis. Pero esta es una tesis de peso. La democracia moderna, la que nosotros conocemos, nace con gran influencia de la forma como el presbiterianismo empezó a establecer la autoridad de cuerpos, más allá de la forma. La forma de la elección se vino a dar más en la figura de Estados Unidos y siglos después de establecerse en la iglesia. La democracia cuando nace en Ginebra con la iglesia presbiteriana o las iglesias reformadas era una democracia niña, era una bebé, era un infante y no teníamos los pesos de la democracia como nombrar una junta de acción comunal que la gente discute o como se hace en los condominios que tienen sus reuniones de nombramiento. Y no, era una democracia donde partía del hecho de que aquellas personas en las cuales está. Ahora, entendamos que estamos saliendo de la época escolástica, donde el magisterio de la iglesia era autoridad, también era otra cultura, pero no era la esencia de la iglesia reformada, no era la elección, eran los cuerpos. Una iglesia reformada debe ser administrada en cuerpo y el cuerpo debe tener autoridad, más allá de la forma como haya sido elegida, más allá de las buenas
preguntas de Fran, de temores de Fran que nos acabamos de explicar y que yo le decía, la antítesis sería, y también el pueblo podría en cierta medida construir o colocar personas que no entienden el sistema y también podrían sabotear el orden de la iglesia, más allá de del limitante humano que está inmerso en la vida de la iglesia. Debemos entender que la autoridad en la iglesia presbiteriana no es la forma de elegir, sino que son los cuerpos de autoridad. Y eso no está, y con eso no estoy diciendo que los hermanos en México están bien en la forma de hacerlo. No, aquí sí tomo lo que decía Ludwig, el ejemplo de la familia. Cada familia tiene su forma. Cada familia tiene su forma. Lo que quiero llevarlos es a entender que si ustedes algún día, por alguna casualidad, van como misioneros a México y se encuentran una asamblea congregacional de esta manera y un consistorio de esta manera, entiendan que la esencia del gobierno presbiteriano no es la forma de elección, sino el cuerpo de autoridad que lo gobierna. Rubén. Rubén, Sí, profe. le escucho. Sí, profe. Mirando la forma, ¿cierto? La forma de gobierno. Ya los muchachos también, el hermano Fran, todos. Y yo mirando también la forma de la cultura en diferentes países. Y Fran tocó el tema también sobre la cultura de acá, de Urabá, que tiene que ver mucho la diferencia con Bogotá, con Barranquilla, todo eso, y otros departamentos. Entonces, es una parte de que también nos distinguimos, nos hace distinguir, ¿cierto? Nos hace algunas diferencias en la parte litúrgica, de los cultos, de la alabanza, de la adoración y todo. Pero bueno, mirando también la forma de gobierno presbiteriano, se basa en la democracia, en una iglesia representativa donde hace participación, donde no hace extensión de personas, sino que son personas delegadas, como usted ha enfocado también, entre presbíteros, ancianos, ministros y de la palabra, ¿cierto? Tanto como diáconos. Entonces, es una iglesia que se compone de cuerpos y miramos la forma de gobierno bien estructurada, bien ordenada, en que se representa nuestra iglesia presbiteriana. Entonces, eso me llama mucho la atención, en que no somos una iglesia en la forma desordenada, sino una iglesia que se organiza en cuerpo de mayores a menores, de menores a mayor. Entonces, es la parte muy fundamental de nuestro gobierno, nuestro sistema presbiteriano. Sí, completamente de acuerdo. Gerardo. Profe, yo solo para decir un par de cositas. Todo el sistema de gobierno presbiteriano y pues puede estar en... ¿Qué pasó aquí, nena? ¿Sí me están escuchando? Sí, claro, hable ¿Sí? duro. Bien, ese sistema puede variar en muchas partes de la forma, ¿no? Pero el sistema de gobierno, pues siempre es que la máxima autoridad es Cristo y que Cristo gobierna la iglesia por medio de la palabra. Pueden quizás variar las formas o el método, pero siempre debe ir enfocado a que esté alineado a la palabra de quien gobierna o de quien es la cabeza y el gobierno absoluto o la autoridad absoluta que es Cristo Jesús. Entonces yo digo, claro, pueden haber muchas maneras de hacerlo y cada quien se puede tomar más tiempo, menos tiempo, una forma, pero para mí el proceso final o el resultado es que el dueño de la iglesia y el dueño de la autoridad esté conforme con las decisiones que se toman, porque deben ser dirigidas primeramente por él, por su palabra, por el Espíritu Santo, que es el que nos dice y nos guía a lo que a él le agrada. Porque pues podemos pensar que todas las decisiones que tomemos le dé gusto de pronto a la asamblea o estén de acuerdo el consistorio o el mismo ministro esté muy conforme con la decisión que se tome, pero yo creo que la prioridad es que esté a gusto el dueño de la iglesia haciendo la voluntad de su padre. Esa sería mi opinión ahí en el sistema de todo el gobierno. Ok, Gerardo, sí, una posición, pastor, muy,
muy bilocéntrica. Mire lo que estamos entrando en esta controversia que me parece chévere. Y bueno, están invitados los otros hermanos a participar. Ahorita empiezo a preguntarle a hermanos que no han estado para que nos den su opinión. Así como nosotros aceptamos o entendemos nuestro sistema y lo concebimos de esta manera, a mí me alegra en este curso ver a Adolfeña, que está al frente de una obra como pastora. No sé quién más es pastora aquí de las hermanas que están estudiando. ¿Hay alguna otra pastora? Pues sé que hay esposas de pastores, hay ancianas, hay diaconisas, hay líderes de jóvenes y que se están preparando para ser pastoras. Y por eso están acá, preparándose para ser pastora. Curiosamente, y tomando la cultura, si usted va a las iglesias presbiterianas conservadoras y vamos a esa misma iglesia presbiteriana, la de México y la de Guatemala, allí no aceptan el ministerio de la mujer en el consistorio. No nombran mujeres en el consistorio, las aceptan como diáconas, pero no como ancianas de servicio en la iglesia, haciendo parte del cuerpo. Si usted me pregunta a mí qué piensa de eso, yo digo, me parece que es una ¿Dónde, posición profe? demasiado, perdón, que es una posición demasiado cerrada, porque en Cristo todos somos iguales y la mujer tiene la misma dignidad del hombre para ejercer cargos en la iglesia, desde ministras, pastoras, ancianas, diáconas, líderes de alabanza, lo que sea. Pero en ellos la cultura dice que no se puede tener en el consistorio a una mujer, ni en México, ni en Guatemala. Ya en Estados Unidos, aún la iglesia, cuando se dividió la iglesia presbiteriana en Estados Unidos, hagamos un poco de historia del norte que de una u otra manera tiene influencia en nosotros. La PECUSA se divide por ser una iglesia, entre comillas, progresistas, que terminó aceptando el matrimonio gay y terminó aceptando los ministerios gay y toda esta cuestión. Y de ahí se dividió, se empezó a dividir la iglesia y nació, ejemplo, la Iglesia Reformada de América. Y la Iglesia Reformada de América, que es muy grande, tiene hospitales, universidades, y la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, bueno, eso son varias. Una de esas ramas no acepta tampoco el ministerio de la mujer. Si nosotros lo leemos desde el presbiterianismo colombiano, no estamos de acuerdo con esa figura de ellas, pero ellos son presbiterianos de doctrina reformada. Solamente son preámbulos que entienden de una manera distinta. Creo que Rubén iba a hablar. Sí, sí, profe, pero ya usted mencionó que en México y qué otro país que no aceptan. Guatemala. Ah, Guatemala. ¿Solamente aceptan el diaconado la mujer? Hasta diaconado nomás. Tremendo. Cuidado nomás, hay por aquí algunos diciendo si lo hacen en México y en Guatemala, yo también lo hago en mi iglesia. No, eso es lo que quiero, allá es donde yo quiero llegar. La cultura, la cultura, la lectura depende del contexto, pero en algunas cosas diferimos, pero eso no significa que no sean ellos presbiterianos ni reformados. Claro, ¿Qué piensa entonces de esto, hermana? Sí, Rubén. es como llegar un poquito más a fondo y por qué se da eso, ¿cierto? En la iglesia presbiteriana, bueno, en México, por allá en Guatemala, pero sabemos que sí, es como debatir eso también. Bueno, usted tendrá No, algunos eso argumentos también responde para... al contexto cultural donde se encuentre cada iglesia, ¿no? Eso responde al contexto cultural de cada comunidad, de cada iglesia. Por eso, lo que yo busco y la pregunta que les estoy lanzando para debatirla es, vuelvo y pregunto, la esencia del presbiterianismo es que la forma de elegir los cuerpos, número uno, o que haya un cuerpo o la autoridad del cuerpo. Esa es mi pregunta. ¿Ustedes qué dicen? Oye, está llegando Semana Santa y bueno, escucho a Hernando, sigue Ludwig y termina Fran. Los escucho. Yo creo que es la autoridad del cuerpo la que nos representa como iglesia presbiteriana. Somos, o sea, no podemos tomar decisiones por fuera del cuerpo. Ya la forma en cómo se elige ese cuerpo o las circunstancias en cómo se den esas elecciones ya es diferente, ¿no? En matemáticas el orden de los productos no, perdón, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, 5 por 2 es lo mismo que 2 por 5.
pero es llegar al mismo resultado. Y en últimas es que los cuerpos son la autoridad máxima. Ok, Hernando, gracias. Ludwig, Bueno, respecto a la pregunta, pues yo pienso que la diferencia es los cuerpos que gobiernan la iglesia, ¿no? En el artículo que leíamos ahorita, pues se nombraba esa, esa estructura organizativa, ¿no? Que existían pastores, maestros, ancianos y diáconos, ¿sí? Pero me llama la atención que en algún momento dentro de lo que eran creo que eran los ancianos, en el escrito dice que quien tenía la responsabilidad era, era el ministro, ¿sí? Bueno, a mí todavía me cuesta un poco, porque creo que no es consecuente en cuanto, tengo claro en en quién se centra la autoridad, ¿sí? Tengo claro que los cuerpos son los que gobiernan la iglesia, ¿sí? Pero esa autoridad es delegada por parte de Dios, pero también la iglesia está ahí. De pronto, mm, a veces no sé, como que se trata de espiritualizar mucho las cosas y entonces no vemos de que pues de todas maneras la iglesia la conformamos seres humanos, ¿sí? Y que Dios nos ha dado esa libertad y esa capacidad de poder discernir y de poder eh, proponer, de poder dar ideas, de poder elegir, ¿sí? Entonces yo pienso de que eso también podría ser una forma, ¿sí? De marcar la diferencia, la forma de elegir, ¿sí? Porque, porque si eso no fuera así, pues entonces yo creo que habría como cierta, como que sería una arista de lo que es realmente el presbiterianismo. Y yo entiendo, por ejemplo, el artículo, la parte que dice, el artículo que se nos compartió que habla acerca de la forma de gobierno. Voy a citarlo textualmente, dice, así el sistema de gobierno presbiteriano, o sea, por ancianos, son el consistorio, el presbiterio, el sínodo y la asamblea general. La congregación local está formada de una comunidad de cristianos que han elegido a sus propios oficiales, a los que se les denomina ancianos de iglesia, diáconos y ministros de la palabra y de los sacramentos. Estos oficiales ayudan a las necesidades espirituales y materiales de los buenos. Pero me llama la atención que dice que la congregación local está formada por una comunidad de cristianos que han elegido a sus propios oficiales y a los que se denominan ancianos de la iglesia y diáconos y ministros de la palabra y de los sacramentos. Veo y noto que el contexto en el cual se da este artículo o este libro es desde lo que es la iglesia en México, la iglesia presbiteriana en México, ¿sí? Y digamos que pues nosotros somos como que todo lo que nosotros tenemos a nivel de sistema de gobierno es como una herencia, ¿no? Hablo personalmente, hablando de la iglesia nuestra aquí en Girardot, pues somos fruto de ese trabajo misionero de valga la redundancia, de misioneros que vinieron de Estados Unidos. Entonces, al ver uno eso, pues uno, pues tal vez yo hablo como si hubiera vivenciado eso, hubiera estado en esa época, pero digamos que pues uno es resultado de todo ello, ¿no? Entonces, uno puede darse cuenta de todo eso y uno dice, oiga, aquí está la riqueza también, ¿sí? Del sistema de gobierno. Claro, yo entiendo que hoy en día, y lo decía la clase pasada, yo entiendo que todo este cuento de la democracia y todo este cuento del populismo y todo este cuento de, del poder elegir a veces tiende a manipularse, a tergiversarse, pero yo llego a este punto y a esta reflexión. Sí, la elección desde la congregación o desde la asamblea se puede llegar a pensar y a conceptualizar de que puede haber manipulación. Desde el otro lado, ¿no puede existir también manipulación? Yo creo que la iglesia está expuesta a eso, ¿sí? A la manipulación, ¿sí? Entonces, por eso yo sigo insistiendo de que es bueno poder abrir esos espacios de proponer. Y a mí me llama la atención
que también aquí en este artículo habla acerca de eso, de que habla de la democracia, pero también habla de la participación, ¿sí? Entonces yo creo que todo esto también influye en cuanto a que a la iglesia se le debería capacitar y preparar para que conozcan realmente cuál es la raíz del presbiterianismo, de su sistema de gobierno, ¿sí? Y que pueda existir esa madurez para que a la hora de estar en la escena, de elegir y de ser elegido, pues se tenga también esa solemnidad y se tenga también ese respeto y ese temor de hacer las cosas entendiendo que se hacen para Dios y que no se está mirando en beneficiar a personas, sino en beneficiar a la congregación, a la iglesia, Ajá. para que su sistema de gobierno sea de bendición en medio de la comunidad. Muy bien, Lodi, muy bien. Yo siento que un tema que nos es común aquí y una palabra que tendríamos que definir es qué significa ser nombrados por la congregación, porque ahí concebimos quizás la forma en la cual no podemos tener diversidad. Cuando nosotros hablamos de elección, se nos viene inmediatamente el sistema democrático del voto popular que elige. Y lo que no se puede perder en la iglesia es que la iglesia elija. Y tomo lo que dijo Hernando, la forma es quizás lo que diferencia a las comunidades, la forma, o sea, la forma de cómo llevan a la elección, pero que la iglesia debe elegir, debe elegir. Creo que aquí la diferencia está en el concepto de postular, y aquí entonces hay que entrar a mirar quién postula y por qué postula, pero muy interesante analizar todos estos procesos. Fran, por favor. Bueno, entonces vamos, son las 8:11, damos 10 minuticos de descanso, nos encontramos a las 8:21 para continuar y ya desarrollar la parte final de esta clase. ¿Les parece? ¿O seguimos de largo y salimos más rápido? Ustedes me dirán. Profe, Profe, estoy listo aquí. sigamos, Si usted quiere, no sé si me sigamos y permite terminamos más o lo hago rápido. después del receso. 10 minuticos. Bueno, vamos 10 Sí, señor. minuticos y nos vemos.
Bueno, ya estamos acá. ¿Listos, hermanos? ¿Están todos? Fran Listo, está, profe, por Benito acá estamos está, ya. Edison está. Amén, amén, amén. Aquí estamos. Ok. Bueno, pues entonces continuamos. David Berrío está, Vivian Rojas está, Noemí Romero, Ludwig está, Jorge está, Dianis Presente. Togoyo está, Julio Vázquez está, Hernán David está, Luis Romero, Amén, amén, Hernán David. Dolfeña, Sí, señor, aquí está, aquí está. Edilson. Sí, señor, aquí Ok. estoy. Alguien, antes de irme, habían dos manos levantadas, estaba Fran y estaba, alguien me decía que si le dejaba dar la oportunidad de compartir. Entonces queremos que, sobre el tema, y voy a darle la oportunidad, voy a preguntarle a hermanos que no han participado. Ya tengo nota aquí de los que han hablado, pero quiero que todos hablen porque quiero también conocer sus opiniones. Benito, entonces escucho. Benito, ¿está pidiendo la palabra? Hola, profe, sí, sí, señor, sí. Le escuchamos. Creo que en el momento que leí eh, el tomo del libro, creo que es impactante para nosotros como en las iglesias, porque a veces de pronto uno tenía la mentalidad o un marco conceptual de que presbiteriano era como, los presbiterianos éramos como nos lo han dicho muchas veces, o como lo hemos escuchado, más no como en realidad la historia es. Entonces eso me impactó porque según el contexto de en cada país la iglesia presbiteriana es diferente. Es diferente. ¿Me está escuchando, profe? Sí. Perfecto. Sí, señor. Claro, y es diferente, Es Benito, diferente, entonces. en el sentido de Sí, liturgia y de en el gobierno, no sentido en de, doctrina. es correcto, correcto, en teoría de gobierno, en la forma, sí, pero yo creo que lo esencial es que nosotros al ver y al observar o analizar, observamos que de pronto a veces la juzgamos, ¿no? Porque pensamos que yo soy mejor presbiteriano por mi forma y estructura de una forma sistemática y organizada, pero la pregunta, ¿cómo ellos nos ven a nosotros también, cierto? De pronto nos están, al observar nuestra forma, de pronto se van a sentir un poco impactados también, pero creo que los presbiterianos en espíritu reformador, creo que la esencia es una palabra muy, muy efectiva, muy céntrica, cristocéntrica, y creo que en la multiforme y gracias de Dios, creo que hay diferentes espacios donde Dios nos está dando la oportunidad de que el ser humano pues logre entender esas grandes verdades de una forma u otra, independientemente de la forma como se haga, pero en esencia creo que estamos como ligados universalmente en todas las iglesias, a través de la palabra de Dios que es la esencia. Gracias, Benito. Bien. Fran, y voy a empezar a darle la oportunidad a otros hermanos que no hablan. Fran, pues, su aporte. Fran. Ok, me gustaría escuchar a mi hermana Ana Segura. ¿Qué opina de lo que hemos Hola, planteado en profe. esta? Fran, si entonces puntualmente su intervención, vamos a dar la oportunidad a otros. Entonces le escucho, hermano, por favor. Listo, profe. Bien, creo que hay una cuestión que si no va a cambiar en ninguna iglesia presbiteriana y es el gobierno colegiado, ¿cierto? Por cuerpos. Si se cambiaría eso, ya dejaría de ser presbiteriano, que es lo esencial. Pero sí quisiera hablar un poquito también de la elección, de ese cuerpo. Y creo que aquí hemos hablado de dificultades que hemos venido presenciando o que nosotros mismos, que son tocantes a nosotros en nuestros presbiterios, en nuestras iglesias y que lo hemos visto. Y siempre digo que la cuestión está en la forma o cómo se elige
Ludwig, y no quiero refutar a Ludwig, lo que dijo Ludwig cuando tocó el tema de la espiritualidad, más que todo quiero eh, es también ir al otro extremo, ¿sí? Ludwig dice que, él dijo que, bueno, que Dios nos ha dado a nosotros la libertad de elegir y que muchas iglesias lo espiritualizan mucho allí, pero también se va al extremo y es que a veces sacamos totalmente al espíritu y totalmente sacamos a Dios del asunto de la elección, ¿sí? Y de hecho lo hemos sacado tanto desde la matriz en la que no ni siquiera estamos enseñando en un discipulado lo que es presbiterianismo, ¿sí? Y esto es también creo que es como la raíz del problema de muchos problemas en el tema de la elección, cuando se habla de la elección de ese cuerpo colegiado. Cuando sacamos totalmente a Dios de ese proceso, estamos eligiendo nosotros mismos, estamos eligiendo desde una perspectiva netamente administrativa, de una perspectiva netamente política y no estamos, es como si se nos fuera de la mente la idea de que es un cuerpo que va a gobernar la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, y que aún en la Biblia encontramos unos requisitos específicos para esas personas que deben de estar allí ocupando esos cargos, ¿no? Gracias, profe. Perfecto, Fran. Ok. Hermana Ana le preguntaba qué tiene para aportarnos de lo que hemos escuchado. Bueno, buenas noches para todos, bendiciones. Bueno, es muy interesante la diversidad del presbiterianismo y pues la verdad personalmente pienso que nuestra esencia primeramente es la de Jesús. Nuestra guianza es por el Espíritu Santo de Dios. Y pues aunque nosotros como seres humanos muchas veces no estemos de acuerdo con esa diversidad, eh, hay que respetar y pues más que respetar es como también entender, o sea, entender por qué esa iglesia o por qué esa congregación tiene ciertas como limitaciones. No sé si me hago entender. O por qué esa iglesia tomó esa decisión. Entonces, es muy llamativa la diversidad porque pues nos hace conocer mucho más, expandir nuestro conocimiento, no solamente quedarnos con lo que ya sabemos, sino conocer mucho más, muchas más culturas, muchas más costumbres, muchos más conceptos gobernantes. Bien, Ana, muy bien, sí. La diversidad hace parte de nuestra formación doctrinal y teológica. Me gustaría conocer la opinión de mi hermana Noemí Romero. Hermana Noemí, le escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Bueno, hermana. pensando un poco en lo que se ha estado hablando, es interesante tener el conocimiento. Quizás ahora estamos viendo cómo se ven en otros países, pero no yendo tan lejos dentro de nuestros presbiterios, pues en mi caso acá del Caribe, pues no se dan tampoco de las mismas maneras. Cada quien tiene su forma y va también en cómo ha aprendido de otras personas o cómo ha aprendido y también en dónde se encuentran ubicados con el tema de la cultura y todo eso. Pero es bueno conocer porque a veces no se sabe cómo esa historia del presbiterianismo, de aquello que caracteriza a los presbiterianos y que tiene que ver con esa unidad, con el orden, con ese significado de los cuerpos, con esa esencia. Y pues es interesante, es muy bueno ir aprendiendo y también ir mirando qué cosas positivas podemos sacar tanto de acá en Colombia como en otros países. Ok, Noemí, muchas gracias, hermana, por su aporte. Muy bien.
Quisiera conocer el aporte de mi hermana Dolfeña Díaz. ¿Qué piensa Dolfeña de lo que hemos conversado? Dolfeña. Sí, señor. Pues es para mí como una cortina que se corre porque yo he tenido claro que nuestra iglesia es bastante organizada en todas estas cuestiones administrativas y, y pues sí veo que en medio de esta diversidad, lo que decía ahorita la hermana Noemí, hay iglesias que toman algunas cosas que vemos, por ejemplo, en la iglesia de México y toman algunas cosas y no sé si eso como que transgrede nuestra estatutos o esto, ¿no? Nuestra orden. O se puede hacer, ahí puede haber una flexibilidad en cuanto a eso. Puntualizo. Por ejemplo, en la elección de ancianos, solo 3 años. Hay otros que lo llevan a 6 años. A veces no hay hermanos o a veces no sé, pueden haber cosas que estén rodeando esa situación y eligen a un anciano por 6 años. O sea, lo ratifican a los 3 años, por otros 3 años. Eso, bueno, sé cómo es visto en medio de todo esto que estamos viendo. Eso quería saber. Muy bien, Dolfeña. Los contextos y desafíos de cada iglesia, ¿no? Por eso cuando hace 8 días preguntábamos qué llevó a que la Asamblea de Reforma Estatutaria, que duró más de 15 años estudiando los estatutos hasta llegar a la nueva fórmula del 2011 y que fue nuevamente renovada ahorita en el 2022, llevará a que en la comisión nominadora la posición del pastor pudiera en cierta medida decir quiénes pueden ser los que se pueden presentar como candidatos. También responde una cantidad de cosas que han sucedido como en México, como en Guatemala, como en Estados Unidos, sin duda, porque cada iglesia legisla. Dolfeña acaba de preguntar, bueno, ¿y dónde esas las iglesias pequeñas, donde no hay mucha gente para nombrar qué se hace si nuestro sistema dice que 3 años? Aquí empezamos a mirar que cada iglesia tiene sus propios desafíos y necesidades, más allá de nuestra formación de administración y gobierno. Me gustaría escuchar la opinión de mi hermana Dianis Cogollo. Hermana, ¿qué piensa de lo que hemos hablado? Sí, profe, yo quería hablar acerca de, pues, un poquito eh, acerca de la pregunta que usted hizo no hace mucho, de qué opinábamos de que en algunas iglesias o en algunas culturas se eligieran a las mujeres como diaconisas, pero no como ancianas. Eso me quedó como, pues, sonando un poquito y quería comentar un poquito acerca de eso. Y pienso que en mi opinión, la participación cierto activa de las mujeres en roles de liderazgo dentro de la iglesia es importante pues, para promover de una u otra manera la equidad y la representación diversa en la toma de decisiones. Claro, es fundamental reconocer que, pues, que cada iglesia tiene su propia interpretación teológica y tradiciones históricas que influyen en sus prácticas y creencias. Sin embargo, eh, cuando decimos que todos somos iguales o que los ministerios son iguales, es decir, uno no es más importante que el otro, o los diáconos no son más importantes que los ancianos, o los ancianos no son menos que los diáconos, o el pastor no es más que los ancianos. Si se eligen mujeres diaconisas, ¿por qué no se eligen también ancianas, mujeres como ancianas, cierto? Si no hay como ese nivel de importancia, por decirlo así, dentro de la iglesia. Pues ese era como mi punto de vista. Muy bien, Dianis, de eso se trata, de conocer puntos dentro de 15 días y de este martes en 8 días más bien. Vamos a tener ya casos de consistorio y vamos a mirar porque aquí estamos en un proceso y estamos en la discusión de la forma de elegir, de elegir.
y estamos diciendo la diversidad, lo importante es el cuerpo, bueno, hay unos principios que se postulan para nombrar, bueno, eso lo vamos como a determinar ya al terminar esta clase, pero ya dentro de la próxima clase vamos a constituirnos en consistorio. Entonces, los ancianos, el Consejo de Ancianos, miren, de hecho, la nueva Constitución dice que Consejo de Ancianos, usted lo lleva al rol presbiteriano y el Consejo de Ancianos no es una figura presbiteriana porque está cambiando la palabra consistorio por Consejo de Ancianos. Fíjese que cosas tan elementales como esas que no tienen ni más ni menos, pero sí tienen una trascendencia al cambiar el concepto. ¿Por qué cambian el concepto? ¿Por qué se cambió el concepto? En la reforma del 2022, mi posición fue que no cambiáramos el concepto, no tiene nada que ver el concepto. Sin embargo, en la democracia mayoritaria ganó, cambiemos el concepto, que eso venía más de la línea del Caribe y la idea, creo que era del Caribe, del Urabá, bueno. Pero las discusiones se vuelven sin gaseosas, por así decirlo, no tienen peso si nos vamos por las ramas, la esencia es lo que hay que mirar. Porque dentro de la próxima clase, que de hecho ya vamos a constituir los consistorios, vamos a traer problemas al consistorio. Y vamos a mirar que el asunto va más allá en el cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo es tan valioso? Y también porque a veces los conceptos de cuerpo tienen tanta incidencia, pero tanta incidencia en la vida de la iglesia. Porque la iglesia es una red. Entonces usted va a encontrar que en la iglesia hay hermanos, hay padres, hay primos, hay esposos, hay hijos, y empieza a crearse en redes de adoración, redes de alabanza, pero también redes de anhelos. Entonces voy a llevarles a que ustedes van a tener que manejar conceptos que van a tener que solucionar en un momento dado. En un momento dado vamos a construir, yo les voy a enviar a los grupos, bueno, el consistorio lo vamos a nombrar en clase, no, hoy ustedes simplemente tienen que prepararse, pero tienen que prepararse a partir de la Constitución, de la Biblia y de solucionar problemas, porque le vamos a presentar problemas, problemas que tienen que tocar la asamblea, que tiene que tocar la iglesia, que tiene que tocar el presbiterio y que tiene que tocar el sínodo. Y nos vamos a dar cuenta que ya en la mecánica de cuerpo, la figura de cómo fue elegido no es lo relevante, sino la dinámica del cuerpo. La dinámica del cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que tener una autoridad, tiene que tener unos principios, tiene que tener un encaje dentro de las formas y estilos. Solo para ir encajando al tema que nos vamos a ver de este martes en 8 días, quiero que miremos cómo en la iglesia primitiva, vamos a la palabra, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo. Vamos a mirar este primero. Empieza a hablarse de un perfil. Ojo que estamos hablando de un perfil. Nosotros cuando citemos la Biblia lo vamos a hacer con una lectura o con unos lentes reformados para poder entender la dinámica que vamos a hacer de este martes en 8 días. Dice el versículo 1 al versículo 7. El versículo 6 empieza planteando un problema de la iglesia naciente. Dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. El simplemente hecho de leer el pasaje nos muestra dos realidades. Una realidad espiritual, la iglesia está creciendo. Otra realidad, la naturaleza caída. Los hermanos griegos están murmurando de los hermanos hebreos. Y número 3, una injusticia. Porque los hebreos preferían dar primero a las viudas griegas, hebreas, que antes que a las griegas. Vea, en ese versículo 1 usted ya ve el componente espiritual y el componente humano. La iglesia está creciendo, la iglesia crece por la obra del Espíritu Santo. La murmuración es el resultado de la inconformidad. Uno diría, un cristiano no debe ser murmurador, pero mire que aquí nos está mostrando el pasaje que hay murmuración de los hermanos griegos para los hermanos hebreos. Y lo tercero es que están diciendo los hebreos son injustos con los griegos. Aquí ya también hay un problema cultural. Aquí ya ese versículo 1 ya nos empieza a tener un problema cultural. El helenismo versus el judaísmo. Versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Note usted que convocan a los discípulos y la iglesia está creciendo de discípulos. Aquí viene una gran pregunta.
Mateo Henry hacía una pregunta, si lo que está contando Lucas es la multitud conversa o la multitud de líderes que se están comprometiendo. Pero nos vamos a ir para una lectura presbiteriana con la multitud de convertidos. Digamos que los que están citados son los miembros comulgantes. ¿Quién es el miembro comulgante? El miembro que es bautizado, que toma la cena, que se congrega en la iglesia, es comulgante. Entonces citaron a los comulgantes. Y dejó claro algo, la esencia de la iglesia. La iglesia tiene un propósito y es la predicación de la palabra como centro y la comunión con Dios, que es la oración y la adoración. Entonces, los discípulos están diciendo, los apóstoles están diciendo, bueno, ok, aquí hay un problema. Citemos a la iglesia, partiendo del hecho que esta palabra discípulo fuera los miembros comulgantes. Y vamos a hacer algo. Primero vamos a dejar claro que no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Lubin decía algo que es relevante y es importante entenderlo. Cuando uno se entra más a la administración que a la predicación del evangelio, pues está desbalanceando la vida de la iglesia. El pastor debe estar proponiendo el propósito de predicar el evangelio por fuera del templo y debe buscar los mecanismos hacia afuera y no centrarnos siempre en el templo. Entonces los discípulos lo que están diciendo, los apóstoles, perdón, lo que están diciendo, bueno, nosotros tenemos que seguir dedicados a la predicación de la palabra y aquí dice, no puede ser que dejemos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, para servir a las mesas. Ah, mire cómo es devalorado el pastor, el que visita al enfermo, el pastor que está atendiendo al necesitado, el pastor que va y lleva al hermano al hospital. Y yo no sé si llegara Pedro y encontrar al pastor en su moto allá o en su bicicleta o en su carro llevándose al enfermo. Le diría, no sé si Pedro le diría, venga y usted en vez, ¿por qué no nombra a unos para que hagan esto? Y usted sigue predicando el evangelio. Simplemente pienso en voz alta, no es una exégesis correcta la que estoy proponiendo. Pero mira aquí el perfil, versículo 3, vea lo que dice. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, mire la palabra, buscar. Buscar es discernir. Buscar no es de la noche a la mañana. Buscar no es al pinochazo. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Miren las características, miren el perfil. Buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mire que ella empieza a hablar de perfil. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Mire, estamos hablando de un tema de coinonía versus predicación de la palabra, enseñanza. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Elegir aquí no es votación, es escogieron. Ustedes ya han visto herramientas del griego. Busquen la palabra elegir en el griego y miren las variantes. Y en la gran mayoría de sus variantes escogieron, miraron. Entonces, cuando usted escoge, está como eligiendo, es este, pero escogen a partir del perfil, a partir del perfil. ¿Y quiénes eran? Miren, empieza la característica, eran varones llenos del Espíritu Santo y empieza a mencionarlos. Y dicen los cuales presentaron ante los ojos, ante los apóstoles, a quienes le impusieron las manos y los instauraron, o sea, los instalaron. Este es un perfil. Esto nos vamos acercando porque ya entramos a mirar que dentro de la próxima clase ustedes ya son miembros del consistorio y han reunido este perfil. Ahora vamos a mirar la recomendación que Pablo tiene para los obispos, que son los mismos ancianos. Recuerde que la palabra obispo y anciano son sinónimos en la carta paulina. Y vea lo que dice. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguien quiere ser anciano, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo o el anciano sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Pablo está hablando de los requisitos para nombrar. Ojo,
Si nosotros estamos hablando de nombrar en democracia, la Biblia nos habla de requisitos. Y entonces aquí es donde empieza a volverse el meollo del tema. Siempre quien está direccionando son los que están en el cuerpo y son los que colocan, en este caso, Pablo como apóstol está colocando la dirección y la discreción del tema. Requisitos para los diáconos, muy parecidos, que deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos serán sometidos a prueba primero, y entonces ejerce el diaconado si son irreprensibles. Y usted puede aplicar sean sometidos a prueba primero tanto al anciano como al diácono en el sistema presbiteriano. Y empieza a decir, las mujeres así no sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y empezamos a mirar los requisitos, un requisito, otro requisito, y siempre vamos a encontrar que en los requisitos, ejemplo, Tito, capítulo 1, versículo 5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos en creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay, bueno, y empieza a explicar. Y todo esto nos lleva a pensar que más allá, inclusive del cuerpo, está el perfil. Está el perfil con la cual se nombran nuestros dignatarios. Entonces, imagínense que estamos aquí en una mesa y extendemos en la mesa el rompecabezas de construir una iglesia reformada, presbiteriana, de sana doctrina, participativa, democrática, justa, como lo consigna nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución así lo reza y de verdad que son unos principios generales preciosos. Los principios fundamentales son Jesucristo, democracia representativa, participación y justicia. Pero lleve eso a la práctica. A la práctica, es decir, la participación en el sentido de miremos la posibilidad que la integren todos y que la iglesia sea integrada en todo, no en el cuerpo, sino en la vida de la iglesia. En la iglesia deben servir los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las mujeres, las viudas, los indoctos, los doctos, todos estamos llamados a servir en la vida de la iglesia. Pero el desafío es construir una comunidad madura que piense en fe y que pueda responder a esos desafíos. Dentro de este martes, en 8 días, vamos a tener los cuerpos y vamos a traer problemas. Y los problemas se van a abrir en grupos y después lo vamos a debatir acá. Así que, hermanos, vengan preparados a pensar como ancianos, a pensar como algunos van a ser ancianos de consistorio, otros van a ser miembros del consejo del presbiterio y otros van a ser miembros del consejo del sínodo. Le vamos a traer problemas y ustedes lo van a responder y lo vamos a debatir aquí entre todos. ¿Les parece? Excelente. ¿Alguna Excelente. sugerencia? Escucho sugerencias, mis hermanos. Hasta el próximo martes. Profe, que por favor no vaya a colocar a Ludwig de moderador, ¿o yo? ¿A quién? A Ludwig. Está bueno el moderador, está bueno. No, que Porque no de lo eso se ponga. trata. No, no lo ponga porque ahí sí es verdad que mejor dicho. Acaba con todo. Oiga, Ludwig, usted dice que acaba con todo el moderador. Toca alinear a Frank. Vamos a verlos y vamos a ver cómo manejan los problemas y vamos a ver cómo manejan a los rebeldes y vamos a ver cómo manejan al caprichoso. Vamos a ver cómo maneja la iglesia que quiere revelar porque el presbiterio no dio una cobertura. Vamos a ver qué va a hacer con el sínodo. Vamos a hablar de problemas. Yo creo que es suficiente por hoy, ¿les parece?
Sí, señor. Hermano, Amén. hermano Rubén Señor. Gómez, despídenos en oración. Señor, gracias te damos por esta bella oportunidad que nos permitiste estar juntos, Señor, a través de esta plataforma. Conoces el propósito, este aprendizaje. Gracias, Señor, porque has preparado al profesor, a mi hermano, a la cual, Señor, así nos está orientando a dar estos pasos muy fundamentales, Señor, en nuestro gobierno presbiteriano, orientarnos, Señor, informarnos cada día más. Y así, Señor, para ser esas personas también para enseñar a otros. Gracias te damos, te pido por cada uno de los presentes y aquellos que no pudieron estar, también tú los bendiga. Y este resto de noche, Señor, sea iluminada, guiada a través de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, si por alguna casualidad alguien tiene problemas y necesita comunicarse conmigo, aquí les coloco el número celular para que lo guarden. Mi nombre es Leonel Martínez y el celular es 313-283-7902. Si algún día tiene alguna necesidad de un trabajo, no lo pudo enviar, necesita enviarlo de otra manera, con mucho gusto, hermano. La idea es que ustedes estudien, se preparen y sigan adelante. ¿Les parece? Gracias, profe, Sí, gracias. señor, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, felices sueños, feliz Bueno. fin de semana, que Dios los utilice en los púlpitos, los que predican, los que sirven. Adelante Amén. con el Señor todos. Amén, amén. Feliz Amén. noche para Amén. todos. Gracias. Sí. Gracias. Feliz Amén. noche, Dios les Bendiciones, bendiga. bendiciones. Bendiciones para todos. Todo Buenas bien. noches. La hermana Noemí va a ser la moderadora. Está bien.